muy menospreciada, digamos así, por Israel. Esos eran los moabitas, los consideraban grandemente malvados los moabitas, ¿no? Bueno, Noemí, una mujer israelita, va a la tierra de Moab por el hambre en Israel y va con su esposo y con dos hijos. Ahora, después de 10 años, regresa pero con una tragedia. Ha fallecido el esposo de Noemí y sus hijos se casaron con dos mujeres moabitas. Una de ellas es Ruth, Ruth la moabita, pero también los dos hijos murieron. Así que quedó Noemí viuda, desamparada, muriendo también sus dos hijos varones y quedaron solamente las tres viudas, ¿no? Noemí y Ruth la moabita y Orfa la, la, la cuñada. Entonces decide regresar a la tierra de Israel, Noemí, y ella les dice a sus nueras, o que eran nueras, ¿no? Ya váyanse ustedes a su tierra y a sus dioses, quédense aquí en los dioses de Moab. Y Orfa se va, se queda, mejor dicho, porque la que se va regresando a Israel es Noemí, ¿no? Pero Ruth, la moabita, no quiere separarse de Noemí. Y Ruth, la moabita, le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que vivieres, viviré. Y allí moriré y seré sepultada. Donde tú vayas, Noemí. Qué asombrosa actitud de Ruth, de esta nación moabita, pagana, considerada por los de Israel una nación muy lejos de Dios, los moabitas. Pero Ruth dice así. Entonces, cuando entendemos, ya hemos visto en una ocasión anterior eso, pero cuando entendemos las aplicaciones de la Biblia, ¿no? La primera aplicación, pues, es de ese momento, es histórica, ¿no? Pero hay otra segunda aplicación que es tan igual como tan legítima como la primera, y esto es una aplicación doctrinal. Y en la aplicación doctrinal, Noemí está representando al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Bueno, Noemí es israelita, ¿no? Pero Ruth, la moabita, la gentil, está representando a la iglesia. Nosotros somos Ruth, la moabita. Nosotros somos gentiles, esos gentiles que los de Israel decían, esos gentiles inmundos que jamás tuvieron la palabra de Dios y que no y que andan en todos sus pecados. Nosotros somos la iglesia, Ruth la moabita. Y miren la actitud de Ruth hacia su suegra Noemí, porque esa es la actitud de la iglesia hacia Israel. Ruth le está diciendo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Yo quiero conocer a tu Dios, déjame conocer al Dios de Israel. Yo sé que Él es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Déjame conocerlo a tu Dios. No me botes, déjame ir contigo. Donde quiera que tú vivas, yo voy a vivir. Perdón, estos síntomas que siempre tengo. Yo voy a ir donde tú vayas, Noemí. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, el Dios de Israel, será mi Dios. Déjame conocer a tu Dios. La iglesia, o sea, Ruth, le está pidiendo a Israel, déjame conocer al Dios de Israel. Déjame ser parte del Dios de Israel, así como tú eres. ¿Se dan cuenta? Por eso está escrito el libro de Hebreos en la Biblia. Somos la iglesia que estamos diciéndole a Israel, porque de ellos es el pacto santo de Dios. De ellos son, como dice Pablo más adelante, ¿no? A ellos pertenecen el culto y el sacerdocio y la palabra de Dios y todo lo que Dios entregó como lo que es santo al mundo,
lo entregó no a los gentiles, sino a ellos, a Israel. Nosotros como iglesia le decimos a Israel, por eso está el cuadro del libro de Ruth, enséñame de tu Dios. Por eso entramos al libro de Hebreos, donde está el Dios de Israel, hablando con los israelitas en el libro de Hebreos, ¿no? Por eso entramos a estudiar Hebreos, para aprender lo que es de Israel en relación a Dios. ¿Ve? Ahí está, esa es la razón, porque alguien me ha dicho, pero tanto usted repite Israel, Israel en Hebreos, y entonces, ¿para qué entonces estudiamos el libro de Hebreos si es para Israel y no para la iglesia? Ahí está la explicación. Nosotros como iglesia de los gentiles anhelamos aprender del Dios de Israel, el Dios que está en el libro de Hebreos. Esa es la razón, ¿no? Muy bien, ahora vamos al pasaje que está ahí copiado en vuestras hojas, ahí lo tienen, ¿ven? Un nuevo sumo sacerdote, Hebreos capítulo 6 y 7. Bueno, ese no es parte de la Biblia, no es un título agregado, pero ahora viene el verso 17, capítulo 6, 17, en lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, intervino con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado a trabarnos de la esperanza propuesta. Entonces ya vimos un poco el domingo anterior esto, pero recordamos dos promesas le hizo a Abraham, Dios, las cuales ahí mismo en Hebreos eh, re- están recordadas, ¿no? De cierto te bendeciré y de cierto te multiplicaré como la arena del mar en multitud. Esas son las dos promesas que le hace Dios a Abraham. De cierto te bendeciré y de cierto te multiplicaré. Y esas son las dos cosas las cuales nos dice el versículo 18, fijémonos, para que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible que Dios mintiese. Ahora, de por sí ya es imposible que Dios pueda mentir. Por naturaleza de Dios es imposible que Él pueda mentir. Así como entre los hombres, por naturaleza, mienten los hombres. Su naturaleza es así. La naturaleza del hombre es mentirosa. Bueno, no solo es que pronuncia mentiras, sino la Biblia dice que el corazón del hombre es mentiroso. Eso dice la Biblia, ¿no? Y Pablo entonces exclama diciendo, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso dice la Biblia, que todo hombre es mentiroso, no tanto porque pronuncie mentiras, sino porque el corazón es mentiroso. Y la primera persona a quien el corazón le engaña es a uno mismo. Ese es el corazón del hombre. Por eso no nos guiamos por el corazón, nos guiamos por algo más intangible, infalible y eterno, lo que está escrito, donde Dios no miente. Nuestro corazón nos miente a nosotros mismos. Dios no puede mentir, es imposible que Él pueda mentir. Y es por eso que nos guiamos de una guía mucho más grande, infalible que la de nuestro corazón, ¿no? La palabra de Dios, en donde Dios no puede mentir. Entonces, dos cosas inmutables en las cuales era imposible que Dios mintiese. ¿Cuáles? Las dos promesas principales que le hace Dios a Abraham. De cierto te bendeciré. Y ahí está implicada la salvación en esa bendición, por supuesto, ¿no? Dentro de la promesa de bendición está la salvación eterna. De cierto te bendeciré y en segundo lugar, te multiplicaré como las estrellas del cielo en multitud.
Y por eso Dios, a pesar de que de por sí Él no miente, no era necesario que Dios jurase, porque Él nunca miente. Basta que lo diga y ya está. Pero Dios quiso hacer algo. Fíjense, 17 otra vez, en lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, intervino con juramento. Ahora, como no había alguien más grande por quien pudiese Dios jurar, él juró por sí mismo, no había nadie más grande por el cual jurar. La inmutabilidad quiere decir que no cambia, es inmutable, su promesa es inmutable, es eterna, jamás puede cambiar, por eso dice inmutabilidad de su consejo, ¿no? Y de esa promesa nos sostenemos como un áncora del alma, el 19, la cual tenemos como áncora del alma, tan segura como firme y que entra hasta del velo adentro, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec, que entra hasta del velo adentro, recordando que es el velo, ¿no? Es el lugar santísimo en el templo de Dios en Jerusalén, el único en el mundo, no hay otro, y en este momento el templo en Israel está en ruinas. No hay templo hasta que se cumpla la profecía de Dios y reconstruyan el templo, el tercer templo será. Pero en el templo de Dios en Jerusalén, entonces, ¿a qué se refiere el velo? Versículo 19, la cual tenemos la promesa de Dios, ¿no? La cual tenemos como áncora del alma, es decir, ancla, tan segura como firme y que entra hasta del velo adentro. Nadie podía entrar adentro del velo. En el templo de Dios estaba el lugar santo y más adentro, el lugar de más al fondo, era una habitación llamada el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina, un velo de separación. En el lugar santo entraban los sacerdotes, nadie más tampoco, solo los sacerdotes, los levitas de Israel, haciendo los oficios santos allí cada día. Pero adentro del velo nadie entraba, únicamente el sumo sacerdote, una sola vez en el año, llamado el gran día de la expiación, ofrecía sangre de sacrificio por sí mismo primero y luego por los pecados del pueblo. Y entonces entraba con esa sangre ofrecida por el pueblo, entraba para ofrecer esa sangre ante Dios, penetraba el velo hacia adentro al lugar santísimo, llevando la sangre en la presencia de Dios. Eso era el velo. Y nadie podía hacerlo porque iba a morir. Incluso si el sumo sacerdote moría dentro del lugar santísimo, nadie podría entrar a rescatarlo porque también iba a morir. Por lo tanto, le ponían una cuerda en su pie por si acaso moría y lo jalasen desde afuera. Tan santa era la presencia de Dios en ese lugar santísimo. Pero allí, verso 20, en el velo del lugar santísimo, allí donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí nos habla extensamente el capítulo 7 de Cristo Jesús, este nuevo sumo sacerdote, ya no según el orden de Aarón, que era lo establecido, sino otro orden nuevo de sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Entramos al verso 1, que es el capítulo 7, ahí leemos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham la 10ª parte de todo,
primeramente el cual ciertamente se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote continuamente. Considerad pues cuán grande fue este, a quien aún Abraham el patriarca dio la décima de los despojos. Y aquí está hablando de los diezmos, que no es la parte más importante, por supuesto, ¿no? Lo del diezmo, pero eso menciona la décima parte, es decir, los diezmos. Y en Génesis está narrada la historia de Melquisedec. Melquisedec es un personaje enigmático en la Biblia. Aparece él en la vida de Abraham y de improviso aparece y luego no es mencionado nunca más hasta llegar a Hebreos, ¿no? ¿De qué manera apareció Melquisedec? Abraham era poderoso, era riquísimo, así dice la Biblia, y tenía un grupo grande de gente que le ayudaba, que trabajaba para él. Y en ese tiempo habían reyes, no de países, sino de ciudades. Entonces Abraham, donde vivía en la zona de Canaán, habían diferentes ciudades y en cada ciudad había un rey, ¿ve? No era un rey, reyes de países, no, reyes de ciudades. El rey de Chosica, el rey de Chaclacayo, el rey de Ricardo Palma, así era, ¿no? Entonces le empezaron a atacar a estos reyes y ellos se unieron entre ellos para responder el ataque de otros reyes y pidieron la ayuda de Abraham, porque era muy rico y poderoso Abraham. Entonces Abraham ayuda a estos reyes y logran la victoria. Entonces, terminando de derrotar a los enemigos, viene Abraham y aparece delante de Abraham de improviso, sin ninguna mención anterior, aparece Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Aparece en ese momento y nunca más se le vuelve a mencionar. Ahora, todos los personajes del Antiguo Testamento, sobre todo los que están en Génesis, Éxodo, Levítico, todos llevan una genealogía. Nunca aparecen aisladamente. En algunos casos se menciona el padre, ¿no? Por ejemplo, Pedro el apóstol, Jesús le puso de sobrenombre Pedro, pero su nombre original era Simón. Entonces, Simón era hijo de Jonás. Muchas veces el apellido era el nombre del padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tiempo antiguo, si estuviéramos, mi nombre sería Enrique, hijo de Teodoro. Entonces, cada persona mencionando el nombre del papá. Y muchos en la Biblia son mencionados así, hijo de tal, fulano, hijo de tal, fulano, hijo de tal, siempre. O incluso la genealogía desde los antepasados también, muchas veces. ¿Ah? Sin embargo, Melquisedec no se menciona ni siquiera quién es su padre. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, nada más. No se sabe quién es su padre terrenal, ni su genealogía. Y por eso dice en el versículo 3, ahí está, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote continuamente. Es el primer sacerdote mencionado en la Biblia. Recordemos, estamos en los días de Abraham, ¿no? Ahora, Abraham todavía no tiene descendencia. Ni siquiera ha nacido todavía su hijo Isaac, en ese capítulo donde está Melquisedec. Después todavía de 400 años vendrá la descendencia de Abraham multiplicada, siendo ya una nación, más o menos como 3 millones de personas cuando salieron de Egipto en el Éxodo, ¿no?
aproximadamente así, 2,5 millones, 3 millones ya. Era un país pequeño, pero ya era un país. Pero eso vino 400 años después. Y la ley que Dios entregó para Moisés y el pueblo recién vino ahí 400 años después. Pero en este momento, cuando Melquisedec aparece delante de Abraham, no había sacerdocio, no había la ley de Dios, no había los 10 mandamientos, no había el templo de Dios para adorar a Dios, no había nada de eso. Está Abraham, el padre de la nación, solamente él. Pero allí Dios envía este personaje completamente enigmático, llamándole Dios a él, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Él salió al encuentro de Abraham y le bendijo, dice, ¿no? El cual salió al encuentro de Abraham que volvía de la matanza de los reyes y le bendijo. Pero entonces Abraham, reconociendo este sacerdote de Dios mismo, hizo algo que honraba el nombre de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Dice el verso 2, a quien asimismo dio Abraham la 10ª parte de todo. Es decir, honrando a Dios en la persona del sacerdote, dando para Dios la 10ª parte de lo que habían logrado en esa batalla, el diezmo. Y entonces nos dice aquí que este no es un sacerdote según el orden de Moisés y de la ley. Viene más adelante, 400 años después, viene el orden sacerdotal de Moisés, ¿no? ¿Quiénes podían ser sacerdotes en Israel? Únicamente la tribu de Leví. Bueno, eran 12 tribus, de las cuales exclusivamente Leví era encargado del sacerdocio. Estaba prohibido del todo que ninguna otra tribu viniese a ejercer el sacerdocio. Y entonces Melquisedec no es de la tribu de Leví, no se sabe ni de dónde ha venido, sin genealogía, sin padre, sin madre, así aparece. Y lo que nos dice aquí Hebreos es que Melquisedec representa directamente al Señor Jesucristo, muy distinto de los sacerdotes levitas, ¿no? Que eran en el orden de Aarón y de Leví. Pero Jesús no es de ellos. El Señor Jesús no era de la tribu de Leví. ¿Se acuerdan de cuál tribu era el Señor Jesús? ¿Ah? La tribu de Judá, que no tenía nada que hacer la tribu de Judá con el sacerdocio. Y eso es lo que analiza aquí entonces, justamente, ¿no? Un nuevo sacerdocio, dejando de lado el sacerdocio levítico, ahora un sacerdocio eterno, diferente. Y seguimos leyendo entonces, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, Melquisedec, ¿no? Que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote continuamente. Considerad pues cuán grande fue este, o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio la 10ª de los despojos, que ciertamente los que de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar diezmos del pueblo según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendito de lo que es mejor. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, se refiere a los sacerdotes levitas, ¿no? Y había algo interesante aquí en cuanto a los levitas. Mire, las tribus de Israel eran 12 tribus. Y cuando ya habían conquistado el territorio de la tierra prometida de Canaán, Dios le ordena a Moisés, dividan el territorio en 11 partes y hagan por sorteo la designación para cada tribu.
Así que dividieron el territorio en 11 partes y designaron un territorio por suertes, dice así, echando suertes para que nadie diga me tocó más o menos, tierra mejor, etcétera, por sorteo. Y a partir del sorteo era eso era eterno. La tierra de acá le toca a tal tribu, este territorio a tal tribu, etcétera, ¿no? Primero dividieron la tierra y luego hicieron el sorteo. Y entonces cada tribu entró a vivir en la parte que le tocaba, menos la tribu de Leví. La tribu de Leví no tenía territorio. Y Dios dijo, ¿por qué? Su riqueza soy yo Jehová, yo soy la riqueza de la tribu de Leví. Ellos no recibirán territorio, no tendrán riqueza, porque yo Jehová soy la riqueza de los levitas. Ahora sí, eso sí, designaban ciertas áreas afuera de cada ciudad, le llamaban los ejidos para los levitas, unos terrenos designados especialmente para los sacerdotes levitas, nada más, terrenos de cultivo, y eso era todo, no tenían territorio, nunca lo tuvieron, ¿eh? Dios evitó que la tribu de Leví se enriqueciese porque la riqueza de ellos era el servicio de Jehová. En realidad Dios mismo era su riqueza. Y luego el Señor Jesús dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, querido hermano, hermana? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el bolsillo? Y si tu tesoro está en el bolsillo o en la cartera, entonces tu corazón está allí, tu corazón está en tu bolsillo. Ahí está, no está en el lugar en donde debe estar tu corazón. Está en tu bolsillo junto con la billetera. Ahí está tu corazón. Pero si tu tesoro está en el Señor, tu corazón está en el Señor. Dios es tu riqueza, así como Dios designó a los levitas que no tuviesen territorio para que no tuviesen riqueza, para que su riqueza fuese solamente la persona de Dios y el servicio de Dios. Qué interesante es esto realmente, ¿no? Entonces, los diezmos que traía el pueblo de Israel eran para el mantenimiento de los sacerdotes levitas. Y eso estableció Dios, que ellos recibían los diezmos del pueblo para su sostenimiento económico cuando se dedicaban al servicio del templo, lógicamente, ¿no? Estaban dedicados a ello y entonces recibían los diezmos del pueblo de Israel. Y por eso también aquí Melquisedec el sacerdote es mencionado recibiendo los diezmos en el momento de Abraham, cuando la ley estaba todavía lejísimos de ser instituida, la ley de los diezmos. Y ese es otro aspecto que también queremos mencionar, hermanos. En primer lugar decimos esto, miren, el dinero nunca es lo más importante en la obra de Dios, nunca. Podríamos decir, el dinero ocupa o debe ocupar el último lugar de importancia en la obra del Señor. Es necesario, por supuesto, ¿no? Claro que es necesario el dinero para mantenimiento de la obra de Dios, es necesario, sí, pero debe ocupar siempre el último lugar en importancia, porque a veces solamente le dan un lugar tan grande al dinero y a los diezmos y cosas así, que parece que lo único que se dedican los pastores es a reunir diezmos y eso no es el cuadro de la Biblia. Pero también hay algo que Dios es muy sabio siempre en todo lo que Dios establece para el hombre, ¿no? Y algunos han preguntado o han dicho lo siguiente,
el diezmo ya no es para la iglesia. La respuesta es que tienen razón. En todo el Nuevo Testamento no se vuelve a mencionar el diezmo. No, ya no se habla del diezmo en todo el Nuevo Testamento. Pero hay una razón para eso, fíjense. La razón para eso es la siguiente, que el creyente aprende a dar a Dios sin medida, sin medida. El diezmo era una medida, en realidad era obligatoria para los hijos de Israel. Era con carácter obligatorio el diezmo. Tan obligatorio era que en el libro de Malaquías dice, algunos recuerdan, ¿no? Vosotros me habéis robado, dice Dios, la nación toda. Y ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora queremos advertir algo. No debemos aplicar ese pasaje de Malaquías para nosotros como iglesia. No se aplica. Fue para Israel. Fue bajo la ley. Todo eso es cierto. Y algunos pastores dicen, ¿no? Dicen, ahí está, hermanos, ustedes son ladrones. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en Malaquías capítulo 4, que ustedes son ladrones porque han robado a Dios el diezmo. Pero nosotros no somos Israel. Y Dios le dice, ladrones del diezmo, no a la iglesia, sino a Israel. Nosotros no somos Israel. Tampoco estamos bajo el tiempo de la ley. No estamos bajo la ley. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué ahí dice diezmo? Ahí dice diezmo y ofrenda. ¿Y por qué dice diezmos ahí? Porque el creyente da al Señor voluntariamente, de manera enteramente voluntaria. Esa es la razón. Mi esposa y yo damos el diezmo desde hace muchos años atrás. En realidad, antes que nos casemos, ya lo hacíamos. Dábamos nuestro diezmo y lo seguimos dando. ¿Porque Dios me dice ladrón? No, esa no es la razón. No. Es porque amamos al Señor. ¿Cuánto ama usted al Señor? El dar al Señor nuestra ofrenda es una manera de mostrar nuestro amor a Dios. Además, es una manera de lo más natural para mostrar nuestro amor a Dios. ¿No es así? Si mis padres estuvieran bien ancianitos, ya no pueden trabajar, claro. Si están muy ancianitos, muy débiles, no tienen recursos ni dinero suficiente, será lo más natural del mundo que los hijos puedan dar ese amparo necesario a sus padres. Por supuesto que sí. Será algo fuera de lo natural que el creyente traiga para su Señor una parte del dinero que es Dios mismo lo ha establecido. Y ahora, en el Nuevo Testamento, para la iglesia, ya no para Israel. En Israel, bajo la ley obligatoria que era la ley, bajo esa ley, para los judíos, no para los gentiles, no para la iglesia. En ese tiempo le dice Dios a Israel, ladrones, porque me habéis robado los diezmos. No han dado ustedes los diezmos, ustedes son ladrones a Dios. Ahora, ya no se aplica esas palabras a la iglesia en la que estamos nosotros. ¿Qué se aplica entonces? La Biblia dice bien diferente a la iglesia. Dice lo siguiente, cada uno dé como propuso en su corazón. Esa es la manera bien diferente con la que Dios le trata a la iglesia. Fíjense, la Biblia dice que Israel era esclavo de la ley, esclavo. Y la Biblia dice que la iglesia no es un esclavo de Dios. La iglesia es como el hijo de Dios. Miren la diferencia entre el esclavo, que también vive en la casa el esclavo. Bueno, ya no hay esclavos, ¿no? Pero si vamos a ese tiempo, el esclavo vivía en la casa. Pero el esclavo era esclavo, nada más.
no era parte en realidad de la misma familia, ¿no es cierto? Entonces la Biblia dice que una de las diferencias, Israel era como el esclavo de la ley de Dios. La iglesia, nosotros no somos esclavos de la ley de Dios, somos hijos. Ahí está la diferencia. Entonces, ya no nos dice Dios como le dijo a Israel, hablando del diezmo. ¿Cómo dice Dios? Cada uno dé. Y aquí sí está hablando económicamente, está hablando del dinero, pero dice bien diferente, dice el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ve? Ya no es que Dios nos llame ladrones. No, 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 eso no. Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cuánto te has propuesto en tu corazón traer para el Señor, hermano, hermana? Bueno, tú te has propuesto darle a Dios 1%, entonces trae tú a Dios 1% de lo que tienes, de lo que ganas. Magnífico, porque eso es lo que dice Dios. Tú te has propuesto a Dios darle el 15% de lo que ganas, pues igual, tráele a Dios el 15% de lo que ganas, porque eso es lo que Dios ha dicho para la iglesia. Cada uno dé. ¿De qué manera? Como propuso en su corazón. No por tristeza, no con tristeza, ni por necesidad. Miren, dice Dios, no con tristeza. Es decir, ay, ahí está, me toca dar mi ofrenda, aquí está. 100 soles. ¿Tú sabes para cuánto sirve 100 soles? No, mejor no, mucho, mucho. No, así, así no, dice Dios, así no. Si te entristece darlo, entonces no lo des. No lo des simplemente, no te va a pasar nada. Eso es lo que dice Dios. Luego, no con tristeza ni por necesidad, es decir, no porque sea una obligación, ¿ve? A Dios no le agrada eso. Si yo voy a dar porque estoy obligado a darlo, no es agradable a Dios dárselo. Lo que le agrada a Dios es que yo doy lleno de gozo, porque sigue, otra vez repetimos el versículo, ¿no? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y termina diciendo, ¿se acuerdan cómo termina? Porque Dios ama al dador alegre. Esa es la diferencia de dar a Dios en la época en que estamos en la iglesia. Porque Dios ama al dador alegre. Y si tú vas a traerle a Dios un dinero haciendo un gesto de que me duele darlo, simplemente no lo des. No lo des, ya está. Nosotros en esta iglesia nunca hemos llamado a nadie y decirle, ¿tú por qué das tan poquito? Yo nunca lo he hecho. Esa no es la forma en que Dios quiere que nosotros traigamos al Señor. Ahora, yo sí traigo a Dios mi diezmo, sí, mucho, desde muchos años atrás, porque veo que es el modelo que Dios puso desde los primeros tiempos, ¿ve? Abraham no estaba bajo la ley, ¿no es cierto? Ni existía la ley de Dios en el tiempo de Abraham. La ley vino 400 años después. Ahora, Abraham no estaba sujeto a la ley, pero ¿cuánto dio para honrar a Dios al sacerdote Melquisedec? ¿Cuánto dio a Abraham? El diezmo, la 10ª parte, ¿ve? Y no estaba bajo la ley Abraham. Ok. Hay otro caso más, el caso de Jacob, que no tenemos tiempo de ir a cada versículo, pero ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan cuando Jacob escapa de su hermano, huyendo de su hermano Esaú, que quería matarlo, porque Jacob obtuvo la primogenitura, por eso, ¿no? Entonces Esaú quería matarlo, porque ya Esaú mismo ya se lo había vendido, pero ahora quería echarle la culpa a Jacob. Bueno, Jacob parte hacia la tierra de Padam Aram y ahí en medio de su viaje
pone una especie de altar y lo consagra a Dios. Y Jacob hace una promesa a Dios, diciendo, Señor, si tú me ayudas, si tú me bendices en este viaje que estoy emprendiendo, tú serás mi Dios. Y agrega, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién le enseñó a Jacob a diezmar? Seguramente había visto el ejemplo de su abuelo Abraham y de su padre Isaac, o de donde aprendió Jacob, este hombre tan sabido, tan astuto que era Jacob, pero de donde aprendió a dar el diezmo, seguramente de su padre y de su abuelo. Y no estaban en el tiempo de la ley ni existía. Por eso es que personalmente yo entiendo que estamos en el tiempo de la iglesia donde no es obligatorio. La iglesia no hace las cosas bajo pena de muerte, bajo castigo, tampoco bajo obligación. Nosotros damos a Dios, llenos de alegría traemos a Dios para honrarle, para agradecerle. Esa es la palabra clave cuando el cristiano da a Dios, llenos de alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ven? Muy bien. Ahora un poquito más, ya no tenemos mucho tiempo, pero avanzamos un poquito más allí. Versículo 4. Considerad pues cuán grande fue este, es decir, Melquisedec, ¿no? A quien aún Abraham el patriarca dio la décima de los despojos, que ciertamente los que de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar diezmos del pueblo según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel, otra vez referido a Melquisedec, mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, bendice con la bendición de Dios a Abraham, porque él tenía las promesas de Dios, Abraham. Entonces, bendijo al que tenía las promesas. Verso 7. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendito de lo que es mejor. Es decir, mejor o mayor, ¿no? Melquisedec era más grande que Abraham, espiritualmente hablando. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, o sea, referido a la tribu de Leví, que ellos tomaban los diezmos de Israel. Mas allí aquel de cual está dado testimonio que vive, o sea, Melquisedec. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también el mismo Leví que recibe los diezmos, porque aún Leví estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro a Abraham. ¿Qué quiere decir? Leví ni nacía, ¿no? Leví era, era bisnieto de Abraham. Abraham el padre, Isaac el hijo, Jacob el nieto, Leví el bisnieto. Entonces Leví llegó a ser el bisnieto de Abraham. Pero en este momento, dice, Leví ni nacía, estaba en los lomos de Abraham, de su padre. Verso 10, porque aún Leví estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro a Abraham. Sí, pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no se dijese según el orden de Aarón? Luego, traspasado el sacerdocio, necesario es que se haga también traspasamiento de la ley, porque aquel de quien estas cosas se dicen, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar, porque es evidente que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún mucho más evidente es que según la semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indisoluble.
Y entonces el libro de Hebreos va entrando poco a poco en la profundidad del cambio del pacto de Dios. Otra vez recordando, ¿no? ¿Cuál era el pueblo de los pactos de Dios en medio del mundo? La iglesia, no. Y saben, a propósito, miren, nosotros como iglesia, Dios no ha hecho ningún pacto con la iglesia de los gentiles. Todos los pactos que hizo Dios los hizo con Abraham y con Israel. Sus pactos, los pactos de Dios son pactos con Abraham y con su descendencia Israel. No hay ni un pacto de Dios con los gentiles, ni tampoco con la iglesia. Bueno, la pregunta surge ahí, y entonces, ¿de dónde recibimos el nuevo pacto de salvación? Porque Dios nos ha hecho entrar en su pueblo santo de Israel. Esa es la respuesta. Nos ha tomado de ser hijos advenedizos, nos adoptó para entrar en la familia de Israel, en la familia de Dios. Recién allí hemos entrado espiritualmente al pacto de Israel, recién allí. Habiendo entrado a ser parte de Israel, recién hemos sido depositarios del pacto de salvación que Dios hizo con Israel, con Israel. ¿Eh? Muy bien. Y ahí entendemos entonces, ese es el cuadro de Dios realmente, ¿no? Y ahora entonces hay un cambio completo, era necesario para Israel entenderlo. En todo el Nuevo Testamento, el único libro que explica profundamente las diferencias entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia es Hebreos. Hebreos entra con mucho detalle a explicar por qué Dios cambió del pacto antiguo hacia el nuevo pacto, ¿ve? Y ahí entendemos entonces, hay un cambio del sacerdocio en primer lugar. Ahora miren, el cambio no empieza con los asuntos de la ley. El primer cambio que menciona Dios en Hebreos es el cambio del sacerdocio, un nuevo sacerdote, sumo sacerdote, Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 16 dice así, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indisoluble. Cristo como sumo sacerdote, no establecido bajo el sacerdocio levítico, sino según el poder de una vida indisoluble. El nuevo sacerdote, Cristo Jesús. Muy bien. En la siguiente semana seguiremos analizando esto que es tan interesante realmente, ¿no? Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Gracias, Señor, porque nos haces entender las cosas que son necesarias para nosotros en tu palabra. Gracias por el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, que ya no es como los sacerdotes levitas, sino que Él es un sacerdote según el poder de una vida indisoluble, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Y como dice también en Hebreos, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús, nuestro sacerdote, intercediendo por nosotros, por su pueblo, librándonos de nuestros pecados en su oficio sacerdotal. Gracias te damos por eso, Señor, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les invitamos a ponerse de pie para cantar el último himno.